Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia, evento organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Gerardo de Ance Bravo y Troncoso. ¿Pronuncié bien su apellido, doctor? Sí, está bien, de ANSE es suficiente. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, presentándonos un tema tan interesante y tan bonito como es el tema Los pueblos originarios de Puebla, presente, pasado y futuro. Muchas gracias también a todos los usuarios que ya están conectados con nosotros. Si usted me lo permite, leo una breve semblanza y damos inicio a su conferencia. Adelante, gracias. El doctor Iván Gerardo es antropólogo e historiador de carrera y corazón, con experiencia en estudios regionales, desarrollo social, sociolingüística y gestión de archivos fotográficos y sonoros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, México. Con presencia en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla desde 1994, ha desarrollado amplia experiencia en el estudio de las lenguas y las culturas de México. Sus intereses académicos se basan en la investigación cualitativa en ciencias sociales, particularmente sobre la memoria y la oralidad para la comprensión de la diversidad cultural a partir de la etnografía, la fotografía química y la historia oral. Ha sido profesor invitado en universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador y Polonia. Muchas gracias. Damos inicio a su conferencia. Gracias a ustedes por su trabajo. Gracias. Y desde luego gracias a todas las personas que están en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, pese a la pandemia, contribuyendo a acrecentar el conocimiento de nuestro Estado y desde luego al director y a todas las personas que hacen posible el evento. Lupa Shagacinil, Shpalagata Huishentigo Wilatid o no, Chiyu Akit Pashuama, Shpalakata Wilau Pascua, Sha Ciencia, Sha Conocimiento, Chu Tlanchitanitati Pax, Chishkuwin, Chu Pushkatin. Hoy estoy contento por tener esta gran fiesta del conocimiento, de la ciencia, y le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de los pueblos originarios del estado de Puebla. Y es importante comenzar por ubicarnos desde el presente para recordar nuestro pasado y prever nuestro futuro. Es un gusto realmente poder compartir esta experiencia sobre los pueblos originarios. El contenido de la presentación se basa en el presente, en donde vamos a reflexionar juntas y juntos quiénes son los pueblos originarios, en el pasado, qué pasó con ellos para llegar al día de hoy, y en el futuro, cómo miramos el futuro y cómo podemos contribuir al desarrollo y consolidación de los pueblos originarios. Ya comentaré de esto más adelante. Presente Chiyú. El idioma no es quizá no sé si es mi tercer idioma, que aunque no lo domino de corazón, quisiera tener el dominio tremendo de esta gran lengua de la Sierra Norte de Puebla, que es el totonaco, que en mi vida ha definido una vocación y una pasión por compartir todo lo que representan estas culturas de la Sierra Norte de nuestro estado y desde luego del apartado veracruzano. Y entonces, en este punto, Chiyú, que es una pequeña palabrita que me gustaría que pudieran recordar, significa pues el ahora, ¿no? El presente, cómo es que nos encontramos en este momento. En ese sentido, quiero retomar un pequeño dato estadístico acerca de la diversidad lingüística en el mundo. Regularmente pregunto, aunque por la interacción ahora no será posible, ¿cuántas lenguas se imaginan que existen en el mundo? Y las personas con las que suelo compartir esto piensan en una veintena, en una centena, los más aventurados quizá en unos cientos, pero en esta base de datos desarrollada por SEAL International, el Etnolong, Etnolanguage, dependiendo la pronunciación de diferentes lenguas, podemos encontrar 7.111 lenguas vivas en el mundo, lo cual representa una maravilla para comprender la gran diversidad que tenemos. De estas, nos dicen que 2.680 lenguas se encuentran en peligro, es decir, con dificultad para reproducirse,
Y los países que tienen mayor diversidad lingüística y cultural, por ende, son Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, México, en este formato estadístico con 283, aunque sabemos que el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas en México nos habla de 364 variantes diferentes de cómo comunicarse, algunas catalogadas como variantes dialectales de una lengua, otras como lenguas, y algunas otras no carecen los suficientes estudios para poderse catalogar. Después Camerún, Australia y Brasil. En ese contexto, nuestro país destaca por muchas cosas, entre ellas su diversidad biológica, ecológica, pero sobre todo su diversidad cultural. Y esto es algo que quiero resaltar porque nuestro estado también resalta por este asunto. Y en el estado de Puebla tenemos 7 lenguas originarias. Para hablar de los pueblos originarios es inevitable hablar de las lenguas, porque en países como el nuestro y en nuestra región latinoamericana es mucho más difícil poder identificar rasgos que afloren la pertenencia o no de una persona al grupo etnolingüístico, a menos que las personas lo declaren. Entonces, en ese contexto, nuestra única manera de poder tasar la numerología, pues es a partir de lo que los censos nos reflejan, de lo que declara la gente al hablar una lengua originaria, ¿no? Entonces, yo voy a ocupar en toda la presentación, no estoy ocupando lengua originaria en cierta medida como sinónimo de pueblo originario, aunque hay muchos pueblos originarios que han perdido las lenguas originarias y eso no les quita la posibilidad de seguirse llamando pueblos originarios. En ese contexto, cada lengua es una posibilidad diferente de ver al mundo, de pensar, de identificar valores, de resolver problemas. Y a mí lo que me encanta de la cortesía de contar, de saludar, de hablar, de hacer bromas, de pedir comida, etcétera, etcétera. Entonces imagínense más de 7,000 formas diferentes de saludar, más de 7,000 formas de poder hacer un chiste, de poder compartir un buen día o de describir un amanecer. Y en nuestro caso, en nuestro país, como ya mencionamos, 364, con estas 7 lenguas en nuestro estado, que a su vez también tienen estas variantes dialectales diversas. Pero vamos a dejarlo en 7, que es un número más fácil de recordar para no entrar en mayores detalles. El problema es que hay una creencia generalizada que los pueblos originarios y sus lenguas deben estar restringidos al plano de lo familiar, pues aunque la ley lo protege en espacios oficiales, gubernamentales, académicos o cotidianos, digamos en la iniciativa privada, en el banco o algo así, es complicado su uso porque las personas aparentemente no hablan las lenguas originarias, aún en regiones donde sí se hablan. Entonces, el español es la lengua legítima para los trámites y los procesos en los ámbitos ya descritos, aún en regiones donde sí se hablan estas lenguas originarias. Y aquí quise compartir un poco del paso de mi equipo de investigación por la Sierra Norte de Puebla, que son a quienes les debo esta oportunidad de aprender cada día acerca de la diversidad lingüística y cultural en nuestro país y desde luego de las lenguas originarias. Bueno, aquí, como nosotros sabemos, nuestro estado ocupa el 8º lugar nacional por porcentaje de hablantes de lengua originaria. Como ya vimos, detrás de obviamente Oaxaca, Yucatán y Chiapas, que son los primeros estados. Pero aún así, en nuestro estado de Puebla tenemos una gran diversidad lingüística, además de estas 7 lenguas con sus diferentes variantes, y una gran población de hablantes de lengua originaria. Algo que es importante mencionar es que muchas veces, por este amor que tenemos a nuestros estados y a nuestras entidades político-territoriales, separamos a los pueblos originarios solo en las entidades. Y en el caso tanto de la parte norte del estado como de la parte sur, compartimos estos pueblos originarios, estos grupos étnicos con otros estados, porque las fronteras pues no respetan necesariamente la pertenencia de estos pueblos originarios, sino son límites geográficos, administrativos, históricos, que nos ayudan a comprender y aprehender de mejor manera el territorio. Entonces, en ese sentido, aunque somos el 8º lugar, no es secreto que estas poblaciones que se encuentran en las fronteras con otros estados, pues también acrecentan este número de hablantes al que nuestra región o nuestra macrorregión puede pertenecer. Estas son, ahora sí, de manera particular, más allá de las 7, ¿no?, algunas especificidades después del número de las lenguas originarias que tenemos en nuestro estado. Vamos a comprender que los pueblos originarios, para su identificación, desde luego, como ya mencioné, se difieren o se diferencian a partir de las familias lingüísticas a las que pertenecen, y en ese sentido hay grandes troncos de grupos lingüísticos que atraviesan todo el continente y todo el mundo, y en ese sentido, en nuestro estado hay estos 3 troncos lingüísticos. Uno es el Yuto Náhuatl, al que pertenecen muchas lenguas del país, desde el noroeste, ¿no?,
Comiay, Quiligua, Paipai, Cochimí, etcétera, etcétera. Desde luego las lenguas nahuas o todas las variantes del náhuatl, el tronco totonaco-tepehua y el tronco otomangue. Y de ahí separamos el tronco de manera más específica por familias lingüísticas, y es ahí donde empezamos a identificar ya estos grupos más grandes a los que los pueblos originarios van perteneciendo. Desde luego la familia Popolocana, Mixtecana, Otopame, Totonaco-tepehua y Nahua. Y de ahí específicamente las lenguas de cada uno de los pueblos originarios, de manera descrita como las conocemos en español, que es los nahuas, los totonacas o lenguas totonacanas o totonacos, tepehuas, otomíes, mixtecos o lenguas mixtecas, popolocas y mazatecas. Pero estos nombres que los pueblos originarios tienen o que nosotros conocemos que tienen, en realidad son nombres que se les fueron asignados históricamente, un poco como la experiencia que tenemos los mexicanos al ser emigrantes en los Estados Unidos o inmigrantes estando allá, y que somos llamados frijoleros o con algún otro tipo de apodos o apócopes. Estos nombres son igual nombres que fueron impuestos en algunos contextos históricos diferenciados, pero tienen sus propios nombres de las lenguas, que se llaman etnónimos o criterios o nombres de autodenominación, es decir, cómo se llaman a sí mismos. Y en ese sentido, los nahuas tienen varios, ¿no? Macehuali, Mexicatl, mexicano, igual que las lenguas totonacanas o los totonacos tienen varios. Los más destacados pues es Totonacu o Tachihuín, de los tepehuas, Xlimaxalma. También he oído Jamasipigni, por ejemplo, un poquito más a la zona de Veracruz. Para los otomíes, Yujú, Ñujú o Ñujú. Para las lenguas mixtecas o el mixteco, Da Andaví, de Edaú. Para las lenguas popolocas, los nombres de autodenominación pueden ser Inguigua, Inguiba o Inguigua. Y para las mazatecas, Anshobo. En ese contexto, ustedes pueden revisar los números de hablantes. Los números de hablantes siempre son una trampa que pueden fluctuar dependiendo del censo. Si hay políticas que tengan mayor interés internacionales en términos de la defensa o el reconocimiento de los pueblos originarios, la gente se anima más a declarar que habla una lengua originaria. Cuando a veces las condiciones nacionales, internacionales o regionales no son favorables para las personas pertenecientes a los pueblos originarios, declararán a los censos no pertenecer al pueblo originario. A mí me causa mucha curiosidad que en el pueblo donde me encuentro, por ejemplo, desde hace mucho tiempo aparece en el censo que no existen hablantes de lengua originaria y mis vecinos hablan náhuatl, y no solo mis vecinos, sino toda la familia de mis vecinos y los primos y los abuelos y demás son hablantes de náhuatl, aunque efectivamente los más jóvenes ya no hablan, pero tienen décadas que ellos declaran al censo no ser pertenecientes de alguna lengua originaria o no hablar una lengua originaria por el asunto que históricamente se ha vivido de la discriminación, segregación o desconocimiento de los pueblos originarios. En ese contexto, también ustedes pueden apreciar los lugares, ¿no?, de pertenencia, que son muy diversos y que se riegan a lo largo de toda la riqueza de nuestro estado. La realidad en nuestra región, es cierto que hemos avanzado mucho en el plano del reconocimiento de los pueblos originarios, pero aún existe una negación o un reconocimiento solo en el plano de lo legal, de la diversidad cultural, es decir, existen marcos legales que los reconocen, pero a nivel del ciudadano de a pie, de los grupos sociales, de las familias, todavía existe una negación o un reconocimiento social limitado. Y desde luego, tenemos imposiciones sociales centralistas, ideológicamente hablando. Y me refiero a las formas en las que nuestra sociedad o nuestras sociedades acostumbran pensar y acostumbran juzgar a las personas diferentes a la cultura dominante, es decir, los pueblos originarios en su mayoría. Es necesario mencionar que aunque tenemos esta diversidad que ya mencionamos, hay otros grupos étnicos en nuestro estado que de momento no tocamos como pueblos originarios, pero son parte también de nuestra diversidad. Pienso, por ejemplo, en un idioma y un grupo que fue inmigrante en el siglo XIX, que es el caso de Chipilo, ¿no?, y el idioma que hablan, que es el véneto chipileño, que es un idioma que es patrimonio de México y patrimonio del estado de Puebla, porque solo se habla en esta región. Ese véneto que llegó en el siglo XIX y que ha ido migrando y transformándose en nuestro estado, ya no se habla en la región del véneto de la parte de Italia. Y lo mismo con otros inmigrantes de otros periodos, pero en este caso nos referimos por pueblos originarios a estos pueblos que estaban de origen en nuestro país, de origen en nuestra región, y que han estado ahí desde hace más de 500 años y en algunos casos
con continuidades de 2000 o 3000 años, como en el caso de muchas investigaciones que hay hacia la zona Popoloca, en donde se ha encontrado vestigios de la domesticación del maíz o del nopal de hace muchísimo tiempo. En ese contexto, la realidad de muchos hablantes y pertenecientes de pueblos originarios es que terminan siendo analfabetas en su propia tierra, porque no pueden tener acceso a algunos materiales que el mundo desorbitado, que la sociedad contemporánea, la modernidad desbordada, no genera, y ellos tampoco tienen las herramientas para generarlo. Y me refiero específicamente a manuales, por ejemplo, de los equipos tecnológicos que puedes comprar. Uno compra un celular y vendrá en las lenguas mayoritarias, ¿no? En chino, mandarín, español, inglés, francés, quizá alemán, alguna otra lengua, pero difícilmente un habitante de un pueblo originario puede tener acceso a estos recursos en su lengua originaria. Lo mismo pasa con las canciones, con la televisión, el radio, aunque hay muchos esfuerzos que poco a poco han ido avanzando en términos de tener programas de radio o televisoras locales o algunos otros elementos que se van traduciendo, se van creando desde los pueblos originarios o con ayuda de la participación de muchas políticas gubernamentales, pero aún falta mucho camino por recorrer. En ese contexto, también es necesario mencionar que la realidad también implica ya en nuestro país y en nuestro estado un reconocimiento a la diversidad cultural y al reconocimiento a los pueblos originarios a nivel de muchas leyes, empezando por el nivel constitucional, que es la Carta Magna de nuestro país, pero también aludiendo a leyes generales como la Ley General de Derechos Lingüísticos. En ese sentido, a mí me gusta ser optimista porque es algo que aprendí de mis abuelos. Mi abuela era nahua de la Sierra Norte, se casó con una persona que venía de fuera y ahí es donde salimos con un aspecto bastante extraño, poco propio del imaginario de lo regional o nacional de los pueblos originarios, pero mi abuela era muy paciente y muy positiva en términos de ver los cambios y las transformaciones que ya se habían logrado. Entonces, mientras muchas vecinas o muchas personas, muchos amigos y compadres veían que todo estaba mal, mi abuela siempre solía ver cómo las cosas habían mejorado y habían cambiado, y no solo se fijaba en las cosas negativas. En ese contexto, yo me siento muy orgulloso de mi país y me siento muy orgulloso de lo que hemos construido en términos del reconocimiento a los pueblos originarios en diferentes marcos legales. Sin embargo, insisto, el camino todavía es muy largo porque ese reconocimiento muchas veces no permea a muchos de nosotros como miembros de la sociedad para poder generar estos cambios de mentalidad o de atención a los pueblos originarios. En ese sentido hay una defensa de la diversidad, pero que lo hagan los demás. Es decir, qué bonito, qué padre, qué bueno que está en las leyes, qué interesante, pero yo no, ¿no? Que lo hagan los demás. En ese sentido, muchos hablantes tienen la oportunidad de estar en un sistema bilingüe de educación, que bueno, sigue en revisión, en un sistema bicultural. Ahora existen universidades interculturales, tenemos una muy importante en nuestro estado que atiende no solo a los 7 grupos originarios de nuestro estado, sino además otros grupos originarios y tiene muchas políticas en lenguas originarias. En ese sentido, uno se empieza a cuestionar el asunto de ¿y qué viene además de la escuela? Es decir, podemos crear tesis, textos, manuales, cantos, libros, etcétera, etcétera, en lengua originaria. Y ahí es donde, ¿no? Muchas personas en la sociedad nos encontramos en esta discusión contra una cerrazón que, como mencioné antes, defiende pues, el uso del español como lengua franca sin que hagamos un esfuerzo por integrar las lenguas originarias y los grupos originarios a nuestra vida cotidiana. En ese sentido, es una conveniencia, es una pertenencia, es poco pertinente desarrollar esto, genera un reto, genera un gasto. Ese es el asunto de lo que nosotros tenemos que reflexionar y hacer como sociedad. En ese sentido, también es importante que se desarrollen elementos que ya están en camino en algunos lugares, pero en esfuerzos muy pequeñitos, como el que mencioné de las universidades interculturales, particularmente en el norte del estado, que además también tienen otra sede en la región Popoloca, en donde es importante desarrollar y fortalecer la investigación, la adaptación, la traducción y el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, siempre se busca generar algunos elementos que tengan que ver con las tecnologías para el desarrollo de nuestro país. Pero los esfuerzos que hay en lenguas originarias son pequeñitos. Hay algunas apps que algunas personas intentan desarrollar para aprender lenguas originarias, pero no solo el secreto está en el aprendizaje de las lenguas, sino en el desarrollo de otros contenidos, como lo que decíamos, el acceso a elementos de tecnología, de manuales, de contenidos de ocio, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿es pertinente el uso de las lenguas originarias en otros ámbitos? Esa es la realidad y la pregunta que tenemos para el presente de los pueblos originarios.
Para el pasado, quise ocupar esta frase del totonaco macasa, macasa, que a mí me encanta porque así empiezan las historias en el Totonacapan. Es el equivalente a mi lengua materna, que es el español, al hace mucho tiempo, ¿no? Hace tiempo, contaba mi abuela. Y en la Sierra Norte se suele decir en estas historias, en algunas lenguas totonacanas, macasa, macasa. En ese sentido, en el pasado, vamos a recuperar esta experiencia en donde México es uno solo, era uno solo, y muchas veces tenemos esta preocupación, esta ansiedad o esta inquietud por el pasado que ya no podemos transformar, en donde somos educados y educadas con las historias sobre el glorioso pasado nacional. Y aquí yo quiero compartir que pasé mi infancia sufriendo por ello. Desde que yo estaba en los primeros años de la primaria, desde el primer año me apasionó la fundación de México Tenochtitlán, que uno ve a partir de la explicación de la bandera y del mito fundacional y la historia de la nación. Y en ese contexto, cuando empezamos a revisar el periodo de la invasión europea y el periodo novohispano, el tiempo colonial, uno sufre bastante, ¿no? Siendo niño, porque uno dice, caray, ¿cómo es posible que esto pasó y que nos invadieron y que perdimos un chorro de cosas y que todo se iba yendo al traste y que no pudimos recuperarlo? Y entonces de niño yo siempre fantaseaba que si no hubieran llegado los españoles seríamos un país como Japón, ¿no? Bastante ceremonioso, con el respeto de las tradiciones, con estas formas culturales como tan dirigidas a la continuidad milenaria. Y en cambio somos un pastiche, un mosaico, que además me parece mucho más rico ahora que soy mayor y dejé de sufrir por esto de la infancia. Pero en ese contexto es necesario reflexionar que para el siglo XVI, con la invasión europea, que hizo mucho mal a nuestro país, o a lo que ahora es nuestro país, porque ni siquiera era un solo país, cuando la invasión europea llegó, había un imperio dominante, ¿no? Era la misma experiencia de los romanos en expansión o las críticas que se hicieron en algún momento, por ejemplo, al ejército norteamericano con el intervencionismo en Centro y Sudamérica o en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Esos eran los mexicas, esos eran los nahuas. En el pasado de nuestra región, en la Sierra Norte, por ejemplo, había bastiones militares de los mexicas que negociaban a veces invadían, a veces hacían la guerra con las poblaciones nahuas y totonacanas de la Sierra Norte. Y lo mismo pasaba en el sur de Puebla, ¿no? Hay muchas experiencias documentadas de documentos históricos, etnohistóricos, que hablan acerca de esta invasión militar que ya teníamos en nuestra región, apropiándonos de nuestra región, de lo que ahora es el estado de Puebla, por parte de un imperio, ¿no? Un imperio en el pasado que ni siquiera era México, ni siquiera un solo país, ni siquiera era un solo territorio. Y entonces en ese sentido, sufrir por ese pasado carece de sentido porque era un pasado que no corresponde al tiempo que nosotros tenemos ahora. Es juzgar el pasado con los juicios del presente. Eso no quita la serie de atrocidades que se hicieron durante la invasión europea, pero tampoco quita la serie de atrocidades que hizo el imperio mexica hacia nuestras regiones de pueblos originarios también en el estado de Puebla, y que seguro también muchos pueblos de nuestra región en el estado de Puebla hicieron sobre otros pueblos. En ese sentido, la historia de la humanidad es así. En ese sentido, también para comprender el pasado de la configuración de los pueblos originarios, es necesario recordar que el actual estado de Puebla no obtuvo su forma actual hasta el siglo XIX, a partir de unas revueltas en la sierra, que es como se decide separar el territorio del estado de Puebla y otorgar esta continuidad que ahora tiene el estado de Veracruz, y es donde Puebla pierde su salida al mar. Entonces, en ese sentido, hablar del pasado de los pueblos originarios de Puebla o de México siempre tiene que ser matizado por estos elementos de que en el pasado no éramos ni un solo México, ni una sola Puebla, sino hasta la fecha, con esta presencia de los pueblos originarios, somos muchos Méxicos y muchas Pueblas. Algo que es verdad es que en ese pasado murieron muchas personas, hubo homicidios, hubo vejaciones, se desestimaron o subemplearon a grandes pensadores de los pueblos originarios como arquitectos, filósofos, matemáticos, ¿no? Los sabios y las sabias de los pueblos originarios, que en ese sentido ocasionó esa pérdida de estas personas una imposible recuperación de esos saberes tradicionales o de ese conocimiento, pero los saberes que aún tenemos a la actualidad son los que nosotros queremos recuperar, queremos rescatar y queremos darles continuidad. Se quemaron muchísimos documentos, ¿no? A mí otra cosa que sufría yo un poco ya más grande, ya no en la primaria, pero fue al leer sobre las crónicas de estas piras enormes que hacían de códices y que algunos españoles, frailes y demás,
quemaban por señalar que eran elementos del diablo y demás detalles, solo por desconocimiento, ¿no? Tampoco quiero demeritar el papel que la invasión europea le dio de riqueza a nuestro país, y vaya que Puebla es una muestra de ello, ¿no? La influencia virreinal, colonial y novohispana nos ha dado una gran riqueza cultural, histórica, gastronómica, identitaria, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, sí se perdieron muchos documentos y, desde luego, el resto de culturas que tenían basado su reproducción social en la transmisión oral, también con la pérdida de la lengua originaria se va perdiendo ese gran conocimiento. Entonces, en ese sentido, en el pasado hubo una gran ruptura que fue abrupta y que nos generó esa pérdida de conocimiento. Por ese conocimiento quizá no podemos hacer nada, pero hay mucho conocimiento que continúa en la actualidad en presencia de los pueblos originarios. Curiosamente, mañana voy a hablar precisamente de aportes tecnológicos que pueden ser aplicados de manera contemporánea a partir del conocimiento que aún poseen los pueblos originarios. No se lo pierdan mañana. También hubo mucha transferencia de conocimiento. Es necesario mencionar que en el pasado hubo un enriquecimiento con las nuevas culturas novohispanas, ya sean las nuevas culturas de los pueblos originarios o las nuevas culturas mestizas. En ese sentido, también quiero hacer énfasis que los pueblos originarios tampoco son una cultura estancada, congelada, conservada en un frasco de mermelada que no se transformó a lo largo del tiempo, sino los pueblos originarios actuales también son producto de estos intercambios culturales, ya sea entre ellos mismos en el pasado prehispánico, entre ellos mismos o con las nuevas culturas novohispanas en ese pasado colonial o en este presente posterior al siglo XIX, a las revueltas, o en ese grandioso siglo XX que nos acaba de dejar hace un par de décadas. En ese sentido, ¿qué nos queda para el futuro de los pueblos originarios? Y aquí yo quise escoger una frase que no necesariamente representa el futuro, sino el caminar cotidiano. Chali chali en el totonaco significa algo así como cada día, como lo que acostumbramos, lo que hacemos cada día. Chali chali literalmente, ¿no? Cada mañana, cada día. Entonces, en ese contexto, he leído muchos trabajos y estuve tentado a retomar las proyecciones de la ONU y de otros organismos internacionales sobre el futuro de los pueblos originarios y cómo es que las lenguas originarias se van perdiendo y cada vez hay menos hablantes y cada vez perdemos más conocimiento, etcétera, etcétera. Y sin embargo, creo que es momento de que nosotras y nosotros podamos platicar más bien para el futuro de los pueblos originarios qué podemos hacer en concreto para contribuir y consolidar este futuro de los pueblos originarios de nuestro estado y de nuestra región. En ese sentido, quiero partir de este supuesto en donde el patrimonio cultural de los pueblos originarios no son solo los cuentos, la indumentaria tradicional o las traducciones de los textos, que por cierto todo esto es muy importante. No solo es el folclore, no solo es lo hermoso que se ve en las vestimentas o lo interesante que son las historias o lo magníficos que son los rituales o los elementos mágicos religiosos. En ese sentido, el patrimonio cultural de los pueblos originarios también es la tecnología, la filosofía, las etnociencias, la retórica, la semiótica, la estética, la humorística, Kotopo, cuánto baste para, muchísimas cosas, ¿no? Esto quiere decir etcétera en esperanto. Y en ese contexto hay una larga lista de elementos que los pueblos originarios aún siguen aportando y pueden aportar para el futuro de nuestra región. Es así que quiero hacer de manera práctica las 5 recomendaciones para que usted pueda contribuir al desarrollo de las lenguas originarias de Puebla. En ese sentido hay que tener experiencias prácticas aplicadas para que nosotros hagamos algo. No basta solo lamentarnos, pensar en el pasado o ver estas estadísticas en donde todo se está cayendo y el mundo se está desintegrando y cada vez hay menos pueblos originarios, sino que hay una gran diversidad, hay un gran número de personajes pertenecientes a la historia nacional y a los pueblos originarios y un gran número de hablantes contemporáneos de los pueblos originarios que aún se encuentran con bastante vitalidad, con bastante posibilidad de continuar presentes en la historia nacional y de enriquecer nuestra diversidad cultural, y no solo en el ambiente cultural, sino en muchos otros elementos y otros rubros que ya he mencionado anterior. Entonces, en ese sentido, vamos con la número 1. La primera recomendación es no reproducir estereotipos basados en el racismo. En general, ningún estereotipo es bueno, pero ya es tiempo de extirpar este tumor del racismo en nuestra sociedad. En ese sentido, yo recuerdo de niño de manera muy lamentable, por ejemplo, las películas de la India María,
había un par de comediantes, Guarachín y Guarachón, había muchos otros personajes que hacían burla específica de habitantes de los pueblos originarios, generando un estereotipo inclusive lingüístico, de tonalidades, de elementos, de formas de habla, de vestimenta, que lo único que hacían era reforzar la idea de una inferioridad de los pueblos originarios, ¿no? Regularmente estos estereotipos son, sí pueden ser simpáticos, pero con una simpatía basada en una menor capacidad física o intelectual, suelen ser inclusive descuidados, suelen generar situaciones de conflicto, inclusive situaciones de peligro. Y me parece que eso es sumamente injusto para los pueblos originarios, en donde desde hace décadas se encuentran integrados a muchas sociedades contemporáneas con el uso o sin el uso de su lengua, y tanto como la población mestiza, los pueblos originarios, hay gente muy trabajadora, también hay gente que puede generar conflictos, pero en general somos seres humanos que tenemos ambas caras de la moneda. Entonces, no reproducir chistes racistas, ¿no? Estos estereotipos de televisión o redes sociales que a mi juicio deberíamos de evitar consumir, por ejemplo. No entiendo cómo funcionan las restricciones, digamos, en términos de la prohibición acerca de este tipo de elementos, pero más allá de las prohibiciones, yo creo que si nosotros no consumimos esos contenidos, dejarán de venderse. En ese sentido, también evitar los juicios por fenotipo o perfil racial. Eso es muy común, que la gente suele describir a alguien por cómo se ve y hacer alusión a los pueblos originarios, cuando en otros países que tienen mucha diversidad cultural, uno no puede identificar solo por el fenotipo si una persona es de tal o cual filiación étnica. En ese sentido, también no tomar decisiones con base en el racismo, evitarlas definitivamente. Todavía hoy día se toman muchas decisiones con base en perfiles de fenotipo, de apariencia, y desde luego detener las frases racistas en mi entorno. Esta es una de las mejores maneras en las que yo puedo intervenir en mi familia, en mi contexto laboral, en mi colonia, para no reproducir estos estereotipos que perjudican a los pueblos originarios. Número 2, informarnos sobre los marcos legales de la diversidad cultural. Algo que sirve mucho cuando uno tiene dudas sobre cómo proceder para cualquier cosa en la vida es apegarse a la ley. Como humanidad hemos desarrollado leyes y reglamentos para podernos regirnos y conducirnos con cuidado y con una forma más organizada en estas sociedades que cada vez son más especializadas en términos de organizarse y de tener un orden. Contrario a lo que yo siempre escucho, yo veo una sociedad más organizada de cuando yo era niño, ¿no? Cuando yo era niño no era obligatorio usar el cinturón de seguridad, los coches no tenían bolsa de aire, el transporte público tampoco tenía límite de velocidad, había como muchos conflictos en términos de muchas cosas, y bueno, esto generaba inclusive pérdida de la vida, ¿no? En ese sentido, hemos mejorado sobre las diversas formas en las que nos organizamos ahora y tenemos leyes que lo protegen, y en ese sentido, hacia los pueblos originarios, es importante que todos conozcamos el artículo 2 constitucional que habla acerca de México como una nación pluricultural, como una nación que reconoce a sus pueblos originarios, y en ese sentido, si la máxima ley del país y la Carta Magna lo reconoce, nosotros tenemos que saberlo, ya sea que estemos en una conversación coloquial o en otro contexto, es importante conocer eso. También existe la Ley General de Derechos Lingüísticos y muchos otros reglamentos que reconocen la nación multicultural y pluriétnica. En ese sentido, informémonos. Número 3, buscar información interesante sobre los pueblos originarios de mi región. Existen muchas fuentes confiables en Internet. Hoy día podemos inclusive aprender números, saber historias, saber un poco más de los rituales. Interesémonos, ¿no? Cuando tenemos ese rato de ocio que estamos buscando en Internet o en redes sociales, busquemos las redes sociales o los elementos de algunos grupos que hacen difusión sobre los pueblos originarios. Ya mencioné a las universidades interculturales, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, pienso en el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pienso en estos grupos internacionales como el Summer Institute of Linguistics, pienso en la UNESCO, pienso en la ONU, pienso en tantos y tantos lugares, y no digamos el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, o la Academia Poblana de las Lenguas Originarias, o muchas otras entidades que en definitiva fortalecen la difusión y el conocimiento de los pueblos originarios. Me han preguntado en algunas charlas, en algunas otras conferencias, yo soy una persona de mayor edad o no tengo acceso al Internet. No importa, salvo por las restricciones que ahora la epidemia global nos trae, en la biblioteca comunitaria más cercana o en los centros de autoacceso de Internet que existen en muchas de nuestras comunidades en el estado, prácticamente en todas hay un centro de autoacceso, hay asesores. Así que no importa nuestra edad, nosotros podemos ir y acercarnos con las restricciones que la epidemia nos lleva ahora a interesarnos por los pueblos originarios. Número 4, privilegiar la diversidad en nuestras acciones y decisiones. Es decir,
que lo que consumimos, que los contenidos digitales, que los libros, los cuentos, las historias, inclusive los videojuegos, la música, la comida, los juguetes, privilegien y fortalezcan y nos acerquen a los pueblos originarios. Si yo puedo escoger entre algún texto que voy a regalar, ¿no? Quien acostumbra regalar libros o regalar películas o algo así, y puedo encontrar temáticas que hablen de los pueblos originarios, yo lo puedo preferir a algún otro elemento, a algún otro juguete que no necesariamente lo haga. Si voy a fomentar el consumo de los productos relacionados con los pueblos originarios y voy a fomentar el interés en ellos. A mí se me ocurren muchos libros. A mí de niño me impactó, por ejemplo, Tlacael, el de Antonio Velasco Piña, y después escribió otro libro que se llamaba Regina, había otro libro que se llamaba Los guerreros no merecen morir, y había una situación que hablaba sobre los olmecas. Había como muchos libros, inclusive hay historias contemporáneas, cuentos contemporáneos, históricos latinoamericanos, o canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven. El infinito... El universo es infinito o casi infinito para encontrar estos contenidos. Inclusive, cuando uno busca en internet, es sorprendente encontrar que se desarrolló un videojuego basado en la cultura rarámuri. Se desarrolló un videojuego en donde el maya cachiquel está presente. Existen cómics basados en estas figuras del pasado prehispánico, en donde los dragones y los elementos que combaten entre sí son en realidad dioses mayas y dioses nahuas que evocan a Kukulcán, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto sea posible, inclusive visitar estos museos, las zonas arqueológicas, nos ayudan, si bien no atender a los pueblos originarios contemporáneos, a abrir la mente de la sociedad para poder identificar y trazar y conectar ese continuum entre lo glorioso del pasado prehispánico mexicano y la continuidad contemporánea de los pueblos originarios que conviven y convivimos juntos desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay muchísima población, inclusive en las ciudades, ¿no? En la ciudad de Puebla y en la zona conurbada, hay grandes barrios y grandes lugares en donde se producen diversos productos que son representativos de los pueblos originarios. Ya no se diga la música que uno puede consumir en internet, la comida, inclusive juguetes y demás detalles. Y número 5, interesarnos y, si es posible, aprender e incentivar a otros a hacerlo. ¿Interesarnos en qué? Y no lo puse a propósito, en aprender una lengua originaria. Hoy día hay cursos en línea por el Instituto Poblano de las Lenguas Originarias, el Instituto Veracruzano de la Cultura, el Instituto Oaxaqueño, etcétera, etcétera, que se pueden tomar en línea, y aprovechando la epidemia uno puede acercarse al conocimiento de las lenguas originarias para tener este bagaje cultural o elementos que son muy atractivos. Y esto genera mucha riqueza, porque obviamente con estos cursos que nosotros tomamos no vamos a ser traductores de la lengua originaria, no vamos a ser especialistas, escritores o compositores en la lengua originaria, pero vamos a aprender un marco cultural diferente, un marco mental diferente, porque todas estas lenguas tienen referentes culturales, espaciales, matemáticos diferentes, y vamos a tener esta posibilidad inclusive de ejercitar nuestro cerebro, de tener estas conexiones neuronales y de generar mayor empatía con los pueblos originarios contemporáneos. Como decía un viejo maestro, Guillermo Garrido, a quien le agradezco mucho, solía decir que quien habla dos, vale por dos. Y si nosotros podemos aprender un poco de las lenguas originarias y ocupar en cartas, en correos, estas frases y estos elementos que empoderan a nuestra identidad como poblanos y como avecindados y pertenecientes o herederos de estas poblaciones originarias, va a ser mucho mejor. Cuando termine la epidemia, también las casas de cultura y muchas otras entidades como culturas populares, etcétera, etcétera, imparten cursos acerca del aprendizaje de las lenguas originarias. Incentivemos y motivemos a los demás a interesarse y aprender un poquito cada día acerca de nuestras poblaciones originarias en Puebla. Con esto cumplo los 40 minutos propuestos y no me queda más que agradecerles, como yo lo aprendí en la Sierra Norte con los totonacos. Lu Pashagatzínel, Chu Antanacashian. Muchísimas gracias y por allá nos vemos. Cualquier información adicional, les dejo mi página web. Una disculpa. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia tan valiosa y tan bonita. No me queda más que agradecerle por su participación el día de hoy, por haber aceptado la invitación para impartir conferencia el día de hoy y el día de mañana. Como usted lo mencionó, mañana también lo tendremos por aquí con el tema Tutunacu, la relevancia de las culturas totonacas de Puebla. Invitamos a todos los usuarios que nos acompañaron hoy a volver a estar con nosotros mañana. Vamos a dar lugar a la ronda de preguntas y nuevamente, doctor, lo felicito por su presentación,
por este trabajo que usted hace y por estar con nosotros el día de hoy. A nombre del maestro Victoriano, el director general del CONCITEP, le doy las gracias. Vamos a leer los comentarios que tenemos. Baez Mariano comenta en YouTube: un saludo afectuoso para el doctor de ANSE desde Jalapa, Veracruz, el TMA Ciesas. Marcos Ferreira, saludos desde Brasil. Aquí también tenemos comentarios. Mónica Medina Cuevas, felicitar al doctor Iván, siempre un gusto escucharlo. Muchas gracias. Igual los invitamos a hacer sus preguntas al doctor, si hay alguna. Quiero aprovechar para complementar la temática de mañana, que es sobre los aportes o posibles aportes tecnológicos de los pueblos originarios, que es un ámbito que tiene mucho futuro y que en otros países ha representado mucha riqueza y futuro. Sí, doctor, un tema también bastante interesante y bonito que ya queremos compartir con usted. Carolina Elizabeth Rodríguez López comenta: excelente ponencia, muchas gracias, saludos. Entonces, es un gusto saludar y gracias desde luego al doctor Mariano Baez del CIESAS en Jalapa, a la doctora Mónica Medina, a la doctora Shanat Rojas. De verdad es un gusto estar con el público de difusión y divulgación científica, pero también con los colegas científicos. Shanat Rojas Mora comenta: saludos desde Zacapuatzla, Puebla. Una felicitación por la conferencia. Fue muy claro, esperanzador y me encantaron las 5 grandes estrategias. A mí también me gustaron mucho. Gracias por el comentario. A mí también me llenan de esperanza después de tener tanta desesperanza en el mundo. Es rico en las regiones donde hemos habitado mi familia y yo, que cuando atendemos estas recomendaciones, estos cambios pequeños, ayudan al empoderamiento. Cuando una persona que conocemos en nuestro barrio, en nuestro pueblo o en nuestra región, se da cuenta que nosotros nos interesamos por su lengua, al principio puede ser difícil, pero después empiezan a compartir y empezamos a compartir juntos no solo la lengua, sino esta interacción intercultural sobre la alimentación, sobre las costumbres, cómo cambias al niño, cómo cuidas estas cosas, cómo guisas tú tal o cual cosa. Y es así como generamos ese cambio social de a poquito, ¿no?, en nuestros entornos comunitarios y locales. Así es, doctor, tiene toda la razón. Tenemos una pregunta en YouTube. Verónica Vázquez Valdés: ¿puede ahondar el doctor de ANSE por qué es importante estudiar una lengua originaria? Algo que es muy rico acerca del aprendizaje de cualquier lengua es que nos genera esta experiencia de tener el conocimiento de otra lengua, de otro marco cultural, y desde luego tenemos también la experiencia de conocer literalmente otro mundo, ¿no? Conocer otra lengua nos permite asomarnos a otro horizonte epistemológico que, bueno, nos da mucha riqueza. Pero inclusive en el plano de lo práctico, por ejemplo, algo que es muy recomendable, por ejemplo, para personas de la tercera edad, aprender una segunda lengua, que mejor que una lengua originaria, nos genera la posibilidad de construir nuevas conexiones neuronales y de mantener la flexibilidad del cerebro. Entonces, inclusive, es una estrategia para ralentar o atender degeneraciones cerebrales como el Alzheimer. Pero también nos da la posibilidad, inclusive a las personas que se dedican más al aprendizaje de otra lengua, sobre todo las lenguas originarias, inclusive una experiencia laboral. Hoy en día tenemos una gran demanda, uno puede ver las convocatorias, inclusive con el CONCITEP, que hay la posibilidad de desarrollar proyectos y desarrollar experiencia laboral con la traducción de materiales hacia las lenguas originarias o la creación de contenidos nuevos a las lenguas originarias. En ese sentido, yo también quiero felicitar al maestro Victoriano y a todo el equipo del CONCITEP por estas convocatorias tan ricas y tan innovadoras que generan estos espacios financiados y laborales de desarrollo de contenidos para los pueblos originarios. Entonces, estoy muy, muy agradecido precisamente con esta oportunidad y creo que esa es la riqueza de aprender una lengua originaria. Además de lo otro, ¿no? Uno queda bien en las fiestas, uno tiene frases bonitas, uno puede recuperar la
la historia del pasado, la identidad, ¿no? Que a veces nos perdemos y uno no sabe ni de dónde viene después de los abuelos. Y entonces, en ese sentido, tener una identidad que, aunque no pueda corroborar que mis antepasados hablaban popoloca, yo sí puedo decir que en mi estado se habla ese idioma, que en esa región se domesticó el maíz para todo el mundo y que en esa región así se dice tal o cual cosa, ¿no? Es algo muy, muy rico, es una experiencia bastante buena en términos humanos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. En contexto a esta pregunta, yo creo que el usuario Baez Mariano también respondió en YouTube. Porque es importante, pues, por su valoración del peso del racismo para construir una sociedad igualitaria en México. Y es verdad. Tenemos una pregunta más. Ana Livier Vargas, ¿alguna aplicación que recomiende para estudiantes universitarios para aprender náhuatl o totonacu, ya que ellos llevan 2 semestres de cada lengua, pero algunas de sus inquietudes es que les gustaría practicarlo continuamente? Esa es una muy buena pregunta en términos de los recursos que a veces tenemos para aprender lenguas originarias. Si uno quiere estudiar las lenguas mayoritarias, inglés, francés, alemán, inclusive chino, encuentra 20,000 contenidos en YouTube. Y quizá 20,000 es exagerado, pero para el caso del inglés son más de 20,000. Pero para las lenguas originarias a veces no hay los materiales. A veces es complicado encontrar, por ejemplo, aplicaciones. Y aquí es la invitación no solo a la conferencia de divulgación científica, sino la invitación a los hablantes de las lenguas originarias a participar en la contribución del desarrollo de estas aplicaciones. En el pasado nosotros contribuimos en el desarrollo de una suite ofimática desde el Totonaco que comentaré mañana, pero está abierta la posibilidad, por ejemplo, en Duolingo, que es una plataforma de aprendizaje de lenguas creada por un guatemalteco que vio estas necesidades, y desarrollar el equipo de personas que vayan generando los contenidos para aprender el totonaco. Ahorita no lo hay en totonaco, lo hay en náhuatl, me parece que en quiché, y son las únicas 2 lenguas originarias del continente, pero ahí sí tenemos una gran deuda, un gran pendiente. No ubico aplicaciones de largo aliento, es decir, sí conozco aplicaciones que algunos estudiantes, por ejemplo, recuerdo en el Tecnológico de Zacapuazla que alguna vez se desarrolló una aplicación para el aprendizaje de náhuatl o algo así, y hay muchos esfuerzos universitarios. En definitiva, las universidades en nuestro estado y en nuestro país llevan punta de lanza sobre estos elementos, pero muchas de estas aplicaciones a veces se limitan al conocimiento de algunas palabras o algunos sustantivos que funciona, pero no es suficiente para aprender una lengua. Es decir, podemos tener una lista de 10 o 15 palabras, aprenderlas y no saber la lengua. Entonces, no ubico yo una aplicación, y entonces la invitación es a los hablantes de lenguas originarias, a los estudiantes, a los académicos, a las hablantes, a todas las profesionistas que puedan dedicar un poco de su tiempo para esta contribución para el desarrollo de materiales en lenguas originarias. La mejor manera para aprender una lengua, en definitiva, es en su contexto. Si tú tienes un curso universitario del aprendizaje de esta lengua y conoces a alguien que la hable, aprender estas frases de la vida cotidiana es la mejor manera de irse adentrando de la lengua, pero quizá eso sería tema de otra explicación del autoaprendizaje de las lenguas, o, como diría mi abuela, es queso de otro canasto. Muchas gracias, doctor. Gabriela Ruiz Guevara, enhorabuena, Iván. Y Cristian Fortunato Rodríguez López, una ponencia muy interesante, muchas gracias. ¿Es cierto que el japonés comparte algunas palabras con el náhuatl? No conozco poco del japonés, conozco más del náhuatl que del japonés, pero no se comparten palabras. A lo mejor a lo que se refiere, y creo que sí es cierto, es que al revés, el náhuatl es una lengua que ha aportado muchísimos conceptos al mundo. Una lengua poblana ha definido conceptos que ahora se usan en todo el mundo. No se concibe la gastronomía italiana, uno no es posible que conciba comer una pizza o algún ravioli o alguna cosa exótica sin los aportes del tomate, ¿no?, que dio este intercambio a partir de la invasión europea del siglo XVI al mundo. Entonces, precisamente es las culturas mesoamericanas que aportan al mundo elementos como el tomate, el chocolate, el aguacate, etcétera, y muchas otras cosas, pero refiriéndome a como lo más identificable, es que las palabras que yo ubico que muchos idiomas comparten del náhuatl provienen de este intercambio, y ahí sí tenemos mucho orgullo, en donde hay gente que no reflexiona, pero así como tenemos palabras del árabe, hay muchísimas palabras en el árabe y en otros idiomas que vienen del náhuatl, pero que de manera natural compartan palabras, no,
inclusive es muy interesante que el náhuatl tiene formas gramaticales y tiempos verbales muy diferentes. El japonés solo tiene 2 tiempos verbales, pasado y no pasado, sería como también parte de otra charla. Pero bueno, en definitiva, vale la pena aprender el náhuatl. Del náhuatl sí hay más cursos, aplicaciones, manuales, etcétera, etcétera. Muy interesante, doctor, esta respuesta. Muchísimas gracias. Ana Livier vuelve a comentar. Muchas gracias por la respuesta y la charla tan interesante e importante. Así es, todos coincidimos que fue una plática muy enriquecedora, muy importante tener este tipo de conferencias tanto en el estado de Puebla como pues en el país, ¿no? Debemos sentirnos muy orgullosos y como usted lo menciona, encontrar ese, se me fue la palabra, esa identidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos los usuarios que han estado participando. El hecho de estar con nosotros también. Como lo mencioné hace rato, los invitamos también a estar el día de mañana. El doctor Iván volverá a estar con nosotros a la misma hora, a las 12 del día. Si ya no hay más preguntas, no sé, usted, doctor, si quiere agregar algo más, todavía tenemos tiempo. Solo agradecer profundamente a todas estas bases de habitantes, hablantes, inmigrantes de pueblos originarios que ayudan a sostener la economía de nuestro estado, y mandar un abrazo fuerte y solidario a precisamente a las poblaciones más golpeadas en regiones de los pueblos originarios, en donde, bueno, esta epidemia nos ha tocado a todos, pero agradecerles a todas las personas, hombres y mujeres de nuestro estado, por no rendirse y por seguir caminando juntos. Aquí nosotros, ¿no?, construyendo la ciencia y la tecnología con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, seguimos caminando. Y pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por su trabajo. Y de nuevo, Lu Pashagatzinil, muchas gracias. Tlazocamati, gracias. Gracias a usted, doctor. Damos por concluida la conferencia.